Y para mí lo más relevante son los famosos correos que ha pedido el juez que se analice por parte de la UCO y que la Fiscalía ya ha dado un primer paso, y es muy importante, sobre la valoración de los mismos. Unos correos que presenta el entonces vicerrector de la Universidad Complutense y que podrían, para el juez, dar luz a esta relación laboral entre la asesora de Begoña Gómez y la cátedra que ésta dirigió. Y bueno, la Fiscalía dice que de los correos que ya ha podido revisar hay 121 exactamente que habla de la agenda propiamente dicha de Begoña Gómez y que no encajan en la malversación. Ya llega a esa conclusión. Creo que es muy relevante porque es ya un poco anticiparse a lo que la UCO le tiene que responder al juez. O asunto con nombre propio, además, el del fin de semana, Begoña Gómez, que no acudió a que el juez Peinado le comunicase que si su caso llegaba a juicio iba a ser juzgado por un jurado popular. No fue, y tampoco lo hicieron ni su ex asesora ni el actual delegado del Gobierno en Madrid. La esperaban como en otras ocasiones, pero no fue. Ninguno de los tres investigados compareció ante Peinado, a pesar de que los había citado expresamente. La presencia del investigado no suele ser habitual en este tipo de actos. La comparecencia se celebró sin ellos. Tanto las defensas como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa por malversación. Fuentes de la Fiscalía afirman que tras tener acceso a los correos aportados por el ex vicerrector Doadrio, solo 121 estaban relacionados con agenda y cuestiones de la cátedra, pero no encajan en la malversación. Además, considera que no pudieron cometerla porque ninguno de los tres es funcionario. Las acusaciones populares, por su parte, han solicitado nuevas diligencias, como que se vuelva a tomar declaración a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños, y se muestran satisfechas de que el procedimiento continúe. Una cosa positiva que vemos también es que vaya a ser un tribunal del jurado, es decir, que vaya a ser la sociedad, los ciudadanos, los que decidan si hay una conducta criminalmente responsable o no. No han querido valorar la ausencia de los tres investigados. Tras escuchar a las partes y a la espera del informe de la UCO sobre los correos de Doadrio, Peinado debe decidir si archiva la causa o continúa adelante. Bueno, antes de nada van a ver ustedes cómo se gestó la no llegada de Begoña Gómez a los juzgados de Plaza de Castilla, ¿no? Porque hasta el último momento todo parecía indicar, los escoltas y todo, que la mujer del presidente del gobierno iba a ir. Iba a ir. Yo tuve la ocasión de estar dentro de la sede judicial, de los pasillos de la planta sexta, que es donde está el juzgado de Juan Carlos Peinado, y allí estaban los escoltas de Moncloa media hora antes preparando lo que en teoría era la llegada de, en este caso, de Begoña Gómez. La sorpresa fue que ya empezaron a llegar mensajes a través de fuentes de Moncloa de que no iba a comparecer, de que no iba a ir, y ya sale a colación la famosa circular del año 95, que es la que ellos justifican para que no acudiera a declarar. Una circular que, si tú la lees, es verdad que, bueno, es interpretable, pero en este caso yo creo que era justificable, que si lo único que iban a hacer los investigados era comunicarle al juez la imputación formal, esa recepción de información ya la habían recibido cuando fueron a declarar días antes, el 10 de septiembre creo que fue, con lo cual es verdad que el juez lo tomó en consideración y celebró la vista, con lo cual no había ninguna consecuencia, que también se comentó mucho, qué consecuencias tienen oír, pues bueno, para el juez que no fueran, bueno, pues no fueron, lo justificó a través de la circular de la Fiscalía de las Defensas y comenzó una vista que duró 1 hora y media y allí se plantearon diversas cosas por parte de las acusaciones, de las defensas, intervención muy destacada, Silvia, de la Fiscalía en este asunto y de la Abogacía del Estado también. Claro, porque Irma, en ningún momento se planteó, ni tan siquiera en los días previos, este escenario. Y es que Begoña Gómez, la exasesora y el delegado del Gobierno en Madrid no fuesen. No, vamos, fue una sorpresa total y absoluta. O sea, en todos los escenarios estaba que fuesen, ¿no? Sí que es cierto que la ley del jurado, si tú la lees, el literal de la ley, no hay ninguna frase en la que se diga que están obligados a estar. También es cierto que Juan Carlos Peinado en su auto les había notificado que tenían que asistir, pero si tú lees la ley no hay un literal que diga tienen que estar. Dice que estarán representadas por sus representaciones procesales. También es interpretable, por supuesto, pero vamos, me remito a los hechos. Si la comparecencia se ha celebrado sin ellos, es porque se podía celebrar. Esto es así, ¿no, Ignacio? Sí, efectivamente. Si uno lee el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, al hablar del traslado de las imputaciones, puede comprobar perfectamente cómo el acto se puede desarrollar sin la intervención de los interesados, en este caso de los investigados. Hay que hacer la distinción de un matiz. El hecho de que el juez Peinado ha citado personalmente a los tres investigados a dicho acto.
porque es verdad que los 3 investigados tienen derecho a comparecer en ese acto, a estar presentes y ver qué es lo que se aborda en el mismo. Ahora bien, el hecho de que tengan derecho no significa que estén obligados, como efectivamente ha sucedido. Y prueba de ello es que el acto se ha desarrollado con normalidad. Lo que estaba previsto en este acto era que se precisaran las imputaciones, cosa que se ha hecho, y por otra parte está la petición que han hecho las defensas, que así lo prevé la propia ley, solicitando el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, cuestión que debe de resolver ahora el juez instructor, y finalmente se han pedido más diligencias de investigación, porque en todo caso el auto que se notificó la semana pasada consistía simplemente en acomodar el procedimiento, es decir, la investigación que se estaba llevando a cabo a través de un procedimiento concreto, que son las diligencias previas, lo que tiene que hacer por razón del delito que es objeto de investigación, debe de acomodarse al procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Y eso es simplemente lo que ha ocurrido durante estos últimos días en el Juzgado de Instrucción número 41. Claro, pero pongan ustedes su cabeza en situación. Era sábado por la tarde, otras veces Begoña Gómez es citada a declarar un día entre semana y aquí el juez Peinado la había citado a declarar y había protestas convocadas. Bueno, como cada vez que se la ha citado para que comparezca en el juzgado, siempre se han convocado protestas. Es hazte oír la convocante en este caso, que además ejerce la acusación popular en el procedimiento. Sí que es cierto que este sábado han sido más numerosos los asistentes, puesto que la gente tiene más tiempo libre, pero también es verdad que había una contramanifestación, vamos a decirlo así. Había gente también, bueno, pues que iba a manifestarse, no exactamente a apoyar a Begoña Gómez quizás, sí. No sé si habéis visto en redes, había una convocatoria, concentración contra la corrupción judicial, se llamaba. Y sí que hemos podido ver a algunas personas que, bueno, pues apoyaban a Pedro Sánchez y, bueno, gritaban también en contra de los jueces. También tengo que decirte que en esta concentración de hazte oír se le cantó cumpleaños feliz al juez Juan Carlos Peinado. Claro, porque era su cumple el sábado. ¿Cómo se desarrollaron? Danos algún detalle más de cómo se desarrollaron esas concentraciones. Como bien cuenta Irma, sabemos que hazte oír tiene una maquinaria, digamos, no de presión, pero sí de activación de la sociedad civil, en este caso de los seguidores que tiene, muy importante. Tiene importantes recursos, allí circulaban camiones con la imagen de Begoña Gómez, ya los hemos conocido en otros procedimientos, incluso en el del fiscal general, y efectivamente a mí me sorprendió que eran manifestaciones también a coincidir en sábado más, digamos, con más número de personas de lo normal, de un día diario de jornada laboral. Y bueno, pues efectivamente desde la planta sexta del juzgado, Silvia, se escuchaba perfectamente, llegaban los ecos de lo que se decía allí, ¿no? O sea, también nos pasó, por ejemplo, en la apertura del año judicial, que hubo manifestaciones cerca del Tribunal Supremo y te prometo que entraban directamente en donde se estaba celebrando el acto perfectamente los gritos de la gente, ¿no? Estuvieron dentro de 2 horas, ¿no? Sí. Citación judicial. Sí, fue una vista de 1 hora y media, pero al final fueron unas 2 horas lo que estuvieron las partes. Y bueno, si quieres que entremos un poco en el detalle de la vista, efectivamente, como ha contado el magistrado, cada parte ofreció sus, en este caso las defensas, la petición de archivo, las acusaciones, la propuesta de diligencias. Llamó la atención que han pedido de nuevo la citación de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, y de Félix Bolaños. Ambos dos ya han declarado en esta causa, pero las acusaciones en este caso coinciden en que tienen que volver a declarar por este asunto, en este caso por la pieza de la malversación. Y para mí lo más relevante son los famosos correos que ha pedido el juez que se analice por parte del AUCO y que la Fiscalía ya ha dado un primer paso, y es muy importante, sobre la valoración de los mismos. Unos correos que presenta el entonces vicerrector de la Universidad Complutense y que podrían, para el juez, dar luz a esta relación laboral entre la asesora de Begoña Gómez y la cátedra que ésta dirigió. Y bueno, la Fiscalía dice que de los correos que ya ha podido revisar hay 121 exactamente que habla de la agenda propiamente dicha de Begoña Gómez y que no encajan en la malversación. Ya llega a esa conclusión. Creo que es muy relevante porque es ya un poco anticiparse a lo que la AUCO le tiene que responder al juez. Sí, bueno, aparte de eso, la Fiscalía ha dado este paso, que es verdad que es importante. Nada hace sospechar que Juan Carlos Peinado vaya a archivar esta causa, porque él sigue instruyendo y le ha pedido a la AUCO un informe, pero también hay que recordar ese auto de la Audiencia Provincial de Madrid del 12 de junio al que Juan Carlos Peinado se ha acogido
como si fuera la tabla de la ley, y en ese auto lo que se dice al final, que yo creo que es lo que va a marcar un poco el devenir de esta pieza separada, es que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez entran dentro de la categoría de funcionario público según lo entiende el Código Penal, y eso es lo que abre la puerta a que la pieza continúe y está avalando efectivamente que puede encajar en ese delito de malversación. Es que además, Silvia, lo que cuenta Irma es muy interesante porque no lo habíamos visto con tanta perspectiva como hasta ahora, la importancia del auto al que hace referencia de 12 de junio de la Audiencia Provincial. Ese auto, la Audiencia Provincial, que está compuesta, es una sección que la componen 3 magistrados, le está diciendo a Peinado, le está enseñando el camino por donde tiene que ir con la malversación. Es algo bastante, digamos, interpretable porque no es habitual. En este caso, un tribunal de apelación lo que hace es resolver recursos, pero en este caso despliega un contenido argumental bastante extenso para decirle: con Bolaños no lo hiciste bien, te digo entre líneas, tienes que ir por este camino. ¿Cómo puedes interpretar que una persona como Cristina Álvarez, que es personal eventual contratada de Moncloa, tenía acceso o podía cometer malversación, y cómo Begoña Gómez, sin ser funcionario público, también lo puede cometer, ¿no? Claro, pero es que fíjate la interpretación que hace la Audiencia Provincial, el artículo que cita del Código Penal, que es el 24.2, dice que funcionario público es todo aquel que por ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas, ya que cada cual saque sus conclusiones. Oye, Ignacio, yo ahora mismo tengo la duda de cómo termina el caso, de cómo queda este caso de Begoña Gómez, porque por un lado la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía dice: oiga, juez Peinado, archive porque aquí no hay malversación ni nada de eso, y por otro lado la acusación particular, como estábamos reseñando, lo que pide es que tome declaración de nuevo, que comparezcan ante el juez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Peinado y cuánto tiempo tiene para tomar una decisión? Bueno, sí, efectivamente, hay que precisar algunas cosas, porque para empezar, el auto en el cual se ha formado esta pieza separada de la que dimana el delito de malversación de caudales públicos está pendiente de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. En segundo lugar, es verdad que en la propia ley se prevé que las partes, las defensas, soliciten el archivo sobreseimiento, pero es poco probable que acceda a ello el juez de instrucción cuando el propio juez de instrucción acaba de dictar el auto de acomodación, en el cual hace, por cierto, referencia a una serie de indicios. Y, por otra parte, en cuanto a la petición de diligencias de investigación, pues no supone más que la continuación de la investigación por el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, y entre esas diligencias que se solicitan están las testificales del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia. Tendrá el juez que valorar sobre la pertinencia y utilidad de estas diligencias, si hay que practicarlas o no. Ya vimos que el señor Peinado ha intentado en este delito imputar al ministro de Justicia, lo cual no ha conseguido, y eso con el auto contundente del Tribunal Supremo, y ahora intenta que en vez de investigado comparezca como testigo. Eso es lo que veremos en los próximos días, la resolución, y a ver en qué queda todo esto. Desde ya, charlando con el juez Castro. Bienvenido a La Sexta Explica, don José. Bien hallado aquí, un placer volverte a estar contigo. Me alegro de recibirle aquí. Vamos a hablar enseguida de este libro que ha escrito, El caso Nos, muchas preguntas, y vamos a intentar revelar, no hay que hacer spoilers, si cuentas aquí cosas que todavía no se habían contado. Pero bueno, vamos enseguida con eso, pero quiero empezar por la actualidad. Acabamos de escuchar las reacciones de esta misma semana de muchos de los miembros del Gobierno sobre el tema que hoy es noticia, esta misma tarde. Hemos conocido, pues eso, que el juez Peinado ha comunicado, en este caso a la defensa, Begoña Gómez no ha asistido, que de ser procesada sería por malversación y sería delante de un jurado popular. Esto es lo que marca la ley, ¿no? Para que lo entendamos. Sí, esto no es realmente una decisión innovadora del juez Peinado. Esto es lo que marca la ley reguladora del jurado. Y es probable que en el punto en el que estamos procesalmente hablando veamos, o se puede dar por seguro o casi seguro, veamos a Begoña Gómez en el banquillo. ¿La vamos a ver en el banquillo de los acusados? Yo confío que no. Confío que no, porque sería... ¿De qué va a depender eso? Dependerá del propio juez Peinado. Si abre o no, la decisión de abrir el juicio oral corresponde al señor Peinado. Y tal como lleva la instrucción,
aunque yo confíe que esa apertura del juicio oral no se llegue a producir, pero yo del juez Peinado puedo esperar cualquier cosa. La verdad es que no lo tengo nada claro. Lo que sí parece más o menos, o eso dicen los datos, probable es que en caso de haber un juicio, sería ante un jurado popular y habría muchas probabilidades de que el resultado fuera condenatorio. Lo digo porque, según dicen las cifras, el 92%, 92,9% de los casos ante un jurado popular acaba en veredicto condenatorio. Bueno, esto es un caso singular, ¿eh? Yo no tengo tan seguro que acabe en un veredicto de culpabilidad. No lo tengo nada claro, pero mi deseo es que no se llegue al circo del juicio por tribunal de jurado, que esto se archive, se sobresea anticipadamente. Pero me interesa esto. ¿Por qué dice que es su deseo? Por lo que sabemos, por la información que tiene usted, que es la que tenemos todos, y nosotros tenemos toda la información porque lo estamos contando puntualmente en La Sexta. ¿Hay sustancia? ¿Hay delito? ¿Hay pinta que ahí hay material para condenar a Begoña Gómez? Si mañana se llegara a abrir juicio oral para el enjuiciamiento de un delito de malversación de fondos públicos cometido por estas 3 personas que hasta el momento están siendo investigadas, si realmente se ha cometido ese delito, yo creo que el señor Peinado merecería un enfermecido aplauso. Pero es que el delito no se ha cometido, ese es el problema. Que el tribunal de jurado va a juzgar unos hechos que no revisten ninguno, absolutamente ninguno, carácter de delito. Entonces, no sé qué hace el tribunal de jurado haciendo esto. O sea que, en su opinión, el hecho de que esta persona, Cristina Álvarez, la asistente secretaria, llamémosle como queramos, de Moncloa, mandara esos correos electrónicos en nombre de Begoña Gómez, en su opinión, no es un delito de malversación. No lo es, pero permítame que yo reconduzca esto al absurdo, al ridículo. Si un funcionario público y desde un teléfono oficial hiciera una llamada privada, eso, según el señor Peinado, sería malversación de fondos públicos. Si un funcionario público con un bolígrafo de la oficina pública rellenara una anotación exclusivamente privada, sería, según los parámetros del señor Peinado, estaríamos ante una malversación de caudales públicos cometida por un funcionario. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? Pero es que el propio señor Peinado, habría que preguntarle, ¿usted ha hecho alguna vez una llamada privada desde el teléfono oficial del juzgado? Yo no me consta, pero no descarto que haya podido llamar a su esposa, a sus hijos, a un amigo, a un conocido, a la compañía de seguros, cualquier llamada privada. ¿Merecería el señor Peinado ser procesado de manera tan ridícula por una malversación de caudales públicos? Estaríamos poniendo al borde del enjuiciamiento a todos los funcionarios públicos de España. Eso, estamos ante una situación que reconduce al absurdo, al ridículo. Y aparte de esto, los miembros del tribunal del jurado no resultará fácil elegir a 9 que no estén contaminados. ¿A qué se refiere? Hombre, contaminados por las noticias que le llegan continuamente. No pueden sustraerse al conocimiento de los hechos que están acaeciendo ahora mismo, que se están divulgando por la radio, la prensa, la televisión. Elegir a funcionarios vírgenes, por decirlo de alguna manera. A ciudadanos vírgenes, ¿no? ¿Qué he dicho? Funcionarios. Ah, no, ciudadanos, sí, perdón. A ciudadanos de manera alguna vírgenes en cuanto... Habría que traer extraterrestres, ¿no? Para que no estuvieran polarizados. Están todos, pero es que además los miembros del jurado, algo me dice que se van a decantar, si es que llegara a abrirse, a constituirse el jurado, que espero que no se llegue a eso, se van a decantar en su voto por sus preferencias políticas en función de los parámetros que barajan las distintas opciones políticas por las que han optado ellos. Entonces, aquellos que son simpatizantes de formaciones políticas conservadoras
previsiblemente dirían que estos señores que estarían siendo juzgados serían culpables, mientras que formaciones progresistas dirían que no es culpable. Es decir, esto es una farsa, esto es un ridículo, esto es un desastre que no se entiende o que se podría entender. Una más y cierro este asunto, que quiero preguntarle por muchas más cosas. Esto empezó, esta investigación, hace casi 2 años, delito de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, por unas cartas de recomendación. Luego pasamos por apropiación indebida, intrusismo profesional, por aquello también del rescate de Europa, en fin, y ahora estamos en la malversación. Y dice el gobierno, dicen los ministros, dice Pedro Sánchez, el entorno y la defensa, lo dijo de Begoña Gómez, que esto es una investigación prospectiva. ¿Usted está de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Sí o no? Sí. Se ha lanzado una red y a ver qué sale. Y al final, pues ha dicho, sí, parece ser que hay unos correos que mandó la asistente de la señora Gómez y a ver si por esto podemos encajar forzadamente, a base de martillazos, en algún precepto penal con calzador. Y efectivamente, pues ha encontrado la malversación de caudales públicos realizada por funcionarios. Y que efectivamente para eso el Tribunal del Jurado es el competente. Ahí no se equivoca si realmente hubiera habido una malversación. Vamos a escuchar algo que ha generado pues un lío tremendo y una reacción de la judicatura importante, y obviamente también de la oposición, a cuenta de estas palabras de Pedro Sánchez. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. ¿Está de acuerdo en que hay jueces que hacen política? Totalmente. Esto es así. ¿Pero esto es de ahora o esto siempre ha pasado, señor Castro? Ahora especialmente. Yo he confiado siempre en la justicia y he confiado que los jueces no tienen por qué contaminar sus resoluciones con su ideología política, ni con su ideología, con su criterio de moral, ni con su adscripción religiosa, pero hemos perdido el norte, os lo digo honradamente. Yo lamento muchísimo lo que está pasando, porque efectivamente estoy convencido de que se está haciendo política a través de la justicia. Y no es porque yo crea en las palabras del señor Sánchez, que puede decir la verdad o puede equivocarse. No, es que lo estás viendo. En el procedimiento del fiscal general, eso no tiene sentido. Ahí el juez también estaría haciendo política. Hombre, verá usted, que se siente en el banquillo a un fiscal general del Estado, o a cualquier persona, da igual, pero en este caso al fiscal general, que todavía tiene una repercusión mediática muy superior a cualquier ciudadano. Se siente en el banquillo, acusado de revelación de unos secretos que el propio titular del secreto ya lo había divulgado, mandándolo al buzón genérico de la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, al señor Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo publicó, pero falseando la verdad. Y que además hay una serie de periodistas que han afirmado ante el propio juez instructor que ya conocían este correo electrónico antes que el fiscal. Dígame si usted cree que con estos indicios hay razón para abrir juicio oral a nadie. Ahora, esto, si me pregunta esto, ¿qué es? ¿Hacer política? Pues igual usted le puedo llamar de otra manera, pero desde luego que esta calificación nos puede estar rondando no es descabellada.